Otro ejercicio de método de la falsa posición. Esta es la ecuación que utilizamos para falsa posición, que está en el folleto de métodos numéricos. Aquí lo que hice fue seleccionar y dije control C, control V. Y se pegó en la parte de acá. La función que vamos a trabajar, como siempre ponemos las iteraciones. He puesto hasta 15. Si quieren poner más, no hay ningún problema. Si quieren poner menos, igual después puede ampliarse esas iteraciones. Vamos a necesitar lo mismo. Valor de A, valor de B, valor de f de A, valor de f de B. Vamos a necesitar un par de valores para poder comparar. Vamos a necesitar también C, también el valor de f de C. ¿De acuerdo? Y otro par de valores también para comparar, que son f de A por f de C y también otra columna que diga f de B multiplicado por f de C. ¿De acuerdo? Esas son las columnas que vamos a calcular. Y por supuesto al final, el margen de error. Listo. Voy a hacer un poco más pequeñas estas para poder apreciar mejor todo lo que está acá. Los valores de A y B no nos interesan demasiado, lo que más nos interesa es valor de C, valor de f de C y también el margen de error. Muy bien. Entonces, la función que vamos a trabajar ahora está por aquí mismo. Es esta función de aquí. La copiamos, logaritmo natural de x al cubo más 2 por la tangente de x. Lo voy a pegar por acá. Ahí tenemos. Ejemplo 4. Movamos esta función por acá y esto acá. F de x es igual a logaritmo natural de x al cubo más 2 por la tangente de x. Por tanto, vamos a partir con valores de A y de B. Para ello tendríamos que hacer ¿qué? Una gráfica. Si no hacemos gráfica, voy a intuir un par de valores como menos 2 y 4. Insisto, lo recomendable es hacer una gráfica. F de A. ¿A qué es igual f de A? A logaritmo natural. Aquí está, ln. Logaritmo natural ¿de qué? De x al cubo. En este caso, A elevado al cubo. Pero, más 2. ¿Y eso multiplicado por cuánto? Por la tangente del mismo valor de A. Logaritmo natural de x al cubo más 2 multiplicado por la tangente de x, es decir, por la tangente de A. Nos queda número. ¿Por qué? Porque escogí un número negativo y no hay logaritmos de números negativos. Por tanto, si tomamos menos 3 o si tomamos menos 4 no nos va a salir. De pronto con menos 1 sí. ¿Por qué? Porque menos 1 al cubo es menos 1. Y menos 1 más 2, ¿cuánto es? Más 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. Dejémoslos con el menos 1 a ver cómo nos va. F de B. F de B simplemente control C y control V. Ahí tenemos f de B. F de A multiplicado por f de B. ¿Qué signo tiene? Pues nos queda 0. Y como en el ejercicio no nos puede quedar 0, sino debe quedarnos o positivo o negativo, voy a cambiar este 1 de aquí por 0. Sigue quedando 0 por 1. Ahora sí ya salió un valor diferente de 0. Pero ¿qué ocurre? Que la función no cambia de signo. Entonces, para evitar estar adivinando, lo que tenemos que hacer es graficarla. Y acá está graficada. Y vamos a elegir un par de valores. Tenemos algunos, miren, aquí hay un valor, por acá hay otros valores. Voy a seleccionar de 2 a 6. ¿Ya? Del 2 al 6, no hay problema. Entonces ponemos acá 2 y por acá ponemos 6. ¿Qué pasa entre 2 y 6? La función no cambia de signo. No nos sirven tampoco esos valores. 2 y 4. Pongamos entonces 2 y 4. Miren, ahora sí la función ya cambia de signo. Entre más cercanos estén estos valores, menos iteraciones vamos a hacer. Calculamos f de c, que ya lo pueden. Que sería b menos 2 paréntesis f de b, que multiplica a b menos a b menos a, dividido ¿para qué? Para f de b menos
f de A. Cerramos el otro, enter. F de C. Copiamos la fórmula de f de B, pero por supuesto aplicada para C, que está en la columna H. Ya tenemos f de C. Ahora, f de A por f de C. Y también f de B por f de C. Naturalmente en la primera no tenemos margen de error. Y vamos con las condiciones. Para A, ¿qué comparamos? ¿Qué comparamos para A? Comparamos B y C. Para B, ¿qué comparamos? Comparamos A y C. Entonces, igual, si este producto es menor que 0, entonces copie el valor de C. Caso contrario, que se copie el mismo valor de A. Para B, ¿qué comparamos en B? Comparamos A y C. Entonces, si este producto es menor que 0, que se copie el valor de C. Caso contrario, que se vuelva a copiar el valor de B. Tenemos hasta allí, desde f de A hasta la última, control C, control V. Calculamos el margen de error, valor absoluto del valor actual, menos el valor anterior, dividido para el valor actual. Cerramos el paréntesis acá, damos enter y lo configuramos como porcentaje. Listo, tenemos un error. Miren, el error es sumamente bajo, de 2,52%. ¿Por qué? Porque el intervalo también es muy pequeño, entre 2 y 4. Desde la primera seleccionamos hasta el error y damos doble clic. ¿Cuál es la respuesta entonces? Nuevamente es la columna C. Miren que coincidencialmente pues la respuesta vuelve a ser 3, 14, 15, 92, 593. Con un margen de error de 0,40302. ¿Por qué los márgenes de error disminuyen más lento que en el ejercicio anterior? Porque es una función que tiene varias raíces y miren que los números están bastante pegados unos con otros. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la respuesta 3, 14, 15. ¿Entre quién? Entre 2 y 4. ¿Es correcto que salga 3, 14? Sí, porque estamos en el intervalo entre 2 y 4. Es decir, estamos aquí, 2 y 4. Este valor de aquí debe ser 3,14. Entonces, ese sería el algoritmo de falsa posición para esta función del logaritmo natural de x al cubo más 2 multiplicado por la tangente de x. Muchas gracias.